Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy damos conclusión a esta triada entre los archivos y la memoria, el papel del historiador en el siglo XXI. Como siempre, agradezco a todo el equipo que hace posible traer estas emisiones hasta sus oídos. En la coordinación de esta triada en particular agradezco la colaboración del doctor Robert Curley, en la producción a mis compañeros Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López y Cristian Arriaga, y en los controles a Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y detrás de estos micrófonos también me acompaña Igor González. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal, Almendra? Buenas tardes a la audiencia. Pues para dar inicio, fíjense que ya les anunciamos la semana anterior, el tema tan interesante que les traemos el día de hoy es sustancias mágicas, sagradas y embriagantes. Entonces estaremos hablando sobre algunos destilados y el uso de hongos por ahí en la Nueva España, como prácticas también de las culturas mesoamericanas previa a la llegada de los españoles, y pues muy ad hoc, ¿no?, a partir de que acabamos de celebrar recientemente 12 de octubre, el día ahora denominado de la dignidad y resistencia indígena, pues será muy útil entonces repensar y traer aquí a la mesa de discusión algunas de estas prácticas de las comunidades de los pueblos originarios. Pues para dar inicio a la discusión les presento a quien nos acompaña en este primer bloque a discutir este tema. Aquí a mi derecha el doctor Rodolfo Fernández. Él es arqueólogo investigador del Centro Regional de Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de profesor de asignatura en nuestra universidad. Él tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Historia por el CIESAS de Occidente y en Letras por el Departamento de Estudios Lingüísticos de nuestra universidad, y se ha especializado en el estudio del tequila. Él además, como les hemos anunciado, estaba en puerta la 15ª Reunión Internacional de Historiadores, donde él presentará por ahí una ponencia sobre destilación temprana en Mesoamérica. Pues bienvenido y gracias por acompañarnos, Rodolfo. A tus órdenes. Por este lado, pues también nos acompaña. Aquí estoy bien. Sí, ahí un poquito más cerca para que lo escuchemos en un momento. Gracias por acompañarnos. Listo. Ay, qué bonito, parece como telaraña. Y pues también por acá está el doctor Robert Curley acompañándonos, quien nos invitará al Congreso más adelante. Gracias, doctor. Pues, Igor, ¿te parece si escuchamos nuestra primera sección y empezamos a adentrarnos en este tema? Adelante, adelante. Ideograma. Desde hace miles de años y en todas las culturas alrededor del planeta se han utilizado sustancias capaces de producir alteraciones sensoriales y un estado de embriaguez. Asociadas con divinidades y múltiples rituales, estas sustancias han sido un vehículo sagrado para establecer contacto con un mundo sobrenatural. Los habitantes prehispánicos poseían un gran conocimiento sobre las propiedades y efectos de un sinfín de plantas utilizadas con fines terapéuticos y visionarios, para restituir la salud o para realizar actos de adivinación, por su capacidad de alterar los estados físicos y de conciencia. La conquista dio paso a la persecución y criminalización de las culturas y cosmogonías mesoamericanas en pugna con el cristianismo monoteísta que se encontraba en plena expansión. Así, los rituales practicados por los naturales de la región comenzaron a ser asociados con el demonio, y se procedió a la censura de ciertas hierbas u hongos utilizados durante los mismos. Sin embargo, la colonia dio lugar a un largo proceso de aculturación, en el que muchas de estas prácticas sobrevivieron en la clandestinidad.
Por otra parte, durante años, la discusión en torno al origen de la producción de bebidas alcohólicas en nuestro continente se ha centrado en contestar si la tecnología de la destilación llegó de Europa o de Asia. Sin embargo, estudios recientes apuntan a la existencia de hornos, vasijas, ollas y otros instrumentos que dan cuenta de métodos de producción de destilados previos al contacto entre ambas orillas, remontando la producción del mezcal a los años 600 y 400 a.C. ¿Por qué algunas sustancias embriagantes o excitantes siguieron utilizándose y comercializándose en grandes cantidades, como el tabaco o ciertas bebidas alcohólicas, mientras que otras fueron proscritas por las autoridades civiles y religiosas, como la hoja de coca o el peyote? ¿Qué implicaciones tiene encontrar vestigios materiales que señalan la existencia de tecnología que permitía la destilación previa a la llegada de los españoles? ¿Qué nuevos espacios de memoria se pueden abrir al observar prácticas largo tiempo soterradas o desdeñadas? Pues bueno, esto pone ya sobre la mesa la línea de discusión de esta que se propone esta emisión. Pues, doctor Rodolfo, pues platíquenos cuáles son algunos de estos hallazgos recientes que permiten señalar la existencia previa y qué implicaciones tiene ello para nuestra historia. Bueno, para comenzar, felicidades por la introducción, está espléndida. Pero por otro lado, quiero aclarar que no voy a presentar ponencias, sino soy el moderador. Soy el que tengo que mantener a los hugonotes, que son los protestantes, y los puristas, que son los que defienden la destilación temprana. Y entonces, ¿por dónde comenzamos? A ver, pues díganos qué es lo que, pues, los que defienden la destilación temprana, qué es lo que argumentan. Bueno, los que defienden la destilación temprana son, por ejemplo, Fernando González Osaya, que junto con un grupo de investigadores asociados con el Mundo de Colima, hicieron el experimento con las vasijas estas que los arqueólogos llaman de asa de estribo y que ya en el mundo popular les dicen las capachas. Son un par de ollas de barro unidas por una especie, por tubitos, que esos tubitos le dan la apariencia de un estribo y entonces por eso les dicen ollas de asa de estribo, que de otro modo, si no hubiera sido pues para destilar con ellas, no tendría ningún sentido. Son muy complicadas como objetos para usarse de otra manera. Y también en Querétaro los usan unas ollas muy parecidas, que son dos ollas globulares embonadas, en las cuales hacen el proceso de destilación, pero lo hacían en tiempos prehispánicos para el mercurio. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, quienes hacemos investigación sabemos que en el conjunto de prácticas que llevamos a cabo de manera cotidiana podemos encontrar o podemos acceder a la dimensión más amplia de la vida social, es decir, conociendo prácticas concretas sabemos o podemos inferir cómo se desplegaba la vida social en algún momento de la historia. En este sentido, a mí me gustaría dar un paso más atrás y no solo preguntarle cómo sabemos o no sabemos si hubo destilación previa a la llegada de los españoles, sino me gustaría preguntarle más bien por qué es importante interrogarnos acerca de esa cuestión. ¿Qué refleja? ¿Para qué nos sirve saber eso? Bueno, pues para que crezca el conocimiento, ¿no? El conocimiento muchas veces se produce y no es útil, digamos, sino hasta tiempo después. Claro. Asumo también que implicaría el reconocimiento o la legitimación de que había una civilización bastante poderosa y bastante avanzada mucho antes de la llegada de los No sabemos qué tanto, ¿no? Pero por el mundo de Mari Carmen Serra, que es el otro filón de investigación muy importante, y luego vamos a hablar del de Claudio Jiménez, que es documental, no es arqueológico, digamos. Por ese mundo de Mari Carmen Serra, sabemos que por allá en los tiempos de
¿cómo se llama? De la parte de Tlaxcala, más o menos andaría la destilación temprana por el 1000 antes de Cristo, 1200, que puede ser entre el preclásico medio y el preclásico tardío de la secuencia cultural mesoamericana. Muy bien, muy bien. Bueno, en este sentido también valdría la pena reconocer que la relación que se sostenía con este tipo de sustancias se ha transformado por completo, ¿no? El modo en que nos relacionamos con los destilados hoy seguramente es distinto de la manera en que se relacionaban las civilizaciones anteriores, ¿no? ¿O qué nos puede decir al respecto? Bueno, por el contacto que he tenido con mi alumno Fernando González Osaya y por reflexiones que hemos hecho entre los dos, creemos, entre otras cosas, que la destilación temprana se daba en cantidades muy pequeñas. Claro. Entonces no eran alcoholes para emborracharse en un baile ni nada por el estilo, sino que solo se podían beber en situaciones muy especiales y en cantidades muy muy pequeñas. Por eso le hemos puesto a la primera etapa de producción que nosotros reconstruimos pues por el tiempo de las vasijas Capacha por 1200, 1300 antes de Cristo, un poco más atrás de Mari Carmen Serra, que era la etapa que le hemos llamado ritual. ¿Por qué? Porque apenas me imagino que se podían beber un vasito por ahí y luego pues en ese tiempo sí les era muy impresionante, ¿no? Pero entonces ya las ocurrencias después del uso de alcoholes fueron creciendo con el tiempo conforme pues el conocimiento de la destilación se fue difundiendo. Claro. Y sé, por ejemplo, que los hornos pues ya estaban identificados, que ahí dentro se cocinaba el agave, ¿no? Pero el conocimiento, ampliado ahora implicaría que no solo se cocinaba en estos hornos para alimentación, sino que efectivamente ya se conocía un proceso de destilación de como tal de la piña. ¿Del mezcal o de qué otros El proceso productos? sería muy semejante al de ahora, ¿no? El fermento que pasa al ¿cómo se llama? Que pasa al alambique, si le podemos decir alambique, y es de ese alambique se destila y sale el alcohol. Pero no estaba por ahí la pregunta, sí, ¿no? Sí, digo, en el sentido de que el conocimiento ya sabía que sí se cocinaban como el mezcal, la piña, pero decían que es solo para alimento, ¿no? Ahora lo que estaríamos diciendo que se extiende este conocimiento que usted planteaba es que esta piña no nada más se cocinaba para alimentar, sino que efectivamente ya había un conocimiento de producción de estos Los últimos resultados, ¿no? de la gente de UNAM por ahí nos llegan. Entonces yo creo que ahí en eso cambia el conocimiento en los últimos prácticamente meses. Y hay otra evidencia, o se le puede decir información muy temprana, de la que nos va a hablar Claudio Jiménez, de los documentos que han traído de España y que nos están diciendo que hay producción de aguardiente por ahí también de tiempos anteriores a la conquista, muy importante. ¿Y en qué zonas se están identificando estas destilaciones? Por la zona de Tequila hay bueno, no les voy a decir pruebas, pero hay elementos documentales que nos ponen a pensar en eso, y se ponían unas borracheras divertidísimas, como debe de ser, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a seguir pues indagando sobre estos procesos de destilación. Regresando del corte nos enlazaremos con Paulina Machuca Chávez. La doctora Paulina, pues ella ha especializado en la producción del vino de cocos, entonces nos platicará también desde sus hallazgos qué es lo que ha podido encontrar. Quédense con nosotros, les recordamos además que tenemos nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales para que se comuniquen, nos dejen sus preguntas y comentarios sobre el tema
y apúntense por este paquete de libros porque además nos llegaron novedades. Entonces, 31 34 22 22, extensiones 12801 a 12803, para que se apunten y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, estamos de regreso, esperemos que por ahí ya esté Paulina. Paulina, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Bien, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Excelente, pues les presento a Paulina. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente. Es actualmente profesora investigadora del Colegio de Michoacán. Ella se ha especializado en la historia de los intercambios culturales entre México y Filipinas durante los siglos XVI al XVIII, y en esta próxima 15ª Reunión Internacional de Historiadores pues presenta el vino de cocos en la Nueva España durante el siglo XVII, de su carácter nocivo a sus cualidades medicinales. Pues Paulina, qué gusto que puedas tomarnos esta llamada, y pues nos gustaría discutir contigo. De este lado está Igor González, también por acá seguro ya los escuchaste, a Rodolfo Fernández, que nos platicara sobre el origen de esta bebida destilada en el continente, cómo aparecería, de dónde viene este conocimiento, según de acuerdo con tus investigaciones, del vino de cocos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar en tu programa. Bueno, pues estoy recién publicando mi libro de vino de cocos en Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, y es el resultado de cerca de 8 años de investigación que inicié desde luego en México. Hice viajes sucesivos a Filipinas, porque el vino de cocos es una bebida destilada que se hizo en algunas provincias del Pacífico mexicano, particularmente Colima y la región Costa Grande de Guerrero, pero que se dejó de hacer a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Entonces no me quedaba otra que ir a Filipinas, donde se sigue realizando, y allá se llama lámbano. Entonces, bueno, este libro es parte de una historia mucho más amplia, que es la migración asiática en México. Estos filipinos llegaron a través del galeón de Manila, finales del siglo XVI, y coincide con la llegada de la palma de coco, Cocos nucifera, que se establece en esta franja costera del Pacífico mexicano, más o menos entre lo que hoy es Jalisco y un poquito hacia Oaxaca. Entonces llegan los filipinos, está la palma de coco se expande, se hacen haciendas de palma de beneficio, y ellos introducen esta técnica de destilación, que en realidad es una técnica muy rudimentaria, que consiste en un horno en la tierra, un tronco hueco de madera y un cazo arriba que sirve de enfriador. Entonces es una técnica que se puede montar relativamente fácil, y que pues he revisado muchas fuentes históricas que, bueno, en el sudeste de Asia se viene realizando pues desde hace varios cientos, quizá miles de años, y también en una parte de África. Entonces este vino de cocos, bueno, se introduce. En Colima tenemos noticias desde finales del siglo XVI, con certeza a partir del año 1600, y en la región de Costa Grande y Acapulco también en el primer decenio del siglo XVII. Y entonces los vestigios que tú has encontrado te permiten indagar o afirmar que esta destilación sería posible a partir justo de este contacto entre el conocimiento asiático en la región, con esta llegada de las naves, ¿no?, desde la nao china. Sí, exactamente. Primeras noticias de destilación, repito, son finales del siglo XVI, y pues lo que nos dicen los documentos es que se está elaborando una bebida nueva, que es vino de cocos. Las autoridades empiezan a preocuparse mucho porque dicen que era una bebida no antes vista, con lo que nos referimos a que había una gran diversidad de bebidas fermentadas, pero las bebidas fermentadas no tienen mucha graduación alcohólica. Las bebidas destiladas potencian esa graduación alcohólica. Más o menos el vino de cocos tendría alrededor de 50 grados de volumen alcohólico, es decir, una bebida con una alta graduación. Entonces las autoridades empiezan a preocuparse
porque dicen que, pues, sobre todo en pueblos de indios se empieza a consumir, causan grandes borracheras y, bueno, ofensas a Dios, que son frases que encontramos muy comúnmente en la época colonial, y entonces, bueno, pues empiezan a tomar cartas en el asunto. En el libro del vino de cocos recién publicado, bueno, ahí establezco como toda una serie de procesos que siguió la bebida a lo largo del siglo XVII, porque empieza como una bebida prohibida, pero después, por diversas circunstancias que no voy a contar aquí porque no tengo el espacio, pero se empiezan a dar licencias para que se produzca y para que se comercialice en la Nueva España y en la Nueva Galicia. De manera que es una bebida que tiene, bueno, altibajos, la producción también no siempre es la misma, pero digamos que el siglo XVII es el siglo del vino de cocos. Pero como una investigadora preocupada por el tema de la destilación, en este contexto de que se discute si hubo o no destilación prehispánica, me di a la tarea de revisar archivos en Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Zacatecas, donde después circularon otras bebidas destiladas, como el caso del chinguirito, de la caña de azúcar, y bueno, después el mezcal. Pues realmente puedo asegurar con toda certeza de que la primera bebida destilada producida en Nueva España es el vino de cocos. Después del vino de cocos encontramos la primera referencia al mezcal en el año de 1616 en la región de la provincia de Ábalos. Y bueno, pues cuando encontramos esta información se dice que es una bebida nueva, que no se había visto antes y que iba a seguir el patrón del vino de cocos para que se pudiera pagar diezmo a partir de ella, ¿no? Y bueno, ya después encontramos también que se hace un estanco de mezcal hacia el año de década de 1630, y bueno, pues luego otras bebidas destiladas, que repito, no tengo el tiempo aquí, pero el vino de cocos es esta primera bebida destilada que empieza a causar mucho interés, porque además se llega a zonas mineras, sobre todo a todo el norte de lo que hoy es México, se lleva también a la Ciudad de México, se lleva a Valladolid, hoy Morelia. Entonces, bueno, pues tiene como diversas rutas de comercio. Y un poco la diferencia con lo que nos comentaba en el bloque anterior, entonces, el doctor Rodolfo Fernández, sería que esta bebida, este vino de cocos, pues se hacía como en cantidades mayores, digo, y además del mayor porcentaje de alcohol, lo cual significaría que no era utilizado en los contextos que nos refería el doctor Rodolfo, en actividades pues más religiosas, en el que no implicaba pues una borrachera así como de juerga, ¿no? ¿O en qué contextos tú has podido encontrar que se utilizaba el vino de cocos? Mira, hay un cambio muy importante a nivel cultural entre el periodo mesoamericano y el periodo de conquista, llegada a los españoles. Lo que han referido arqueólogos y antropólogos es que efectivamente la ingesta de alcohol en época mesoamericana estaba restringida solo a la nobleza, por así decirlo, y solo para contextos rituales. Sin embargo, historiadores como, por ejemplo, William Taylor, han dicho que a partir de la llegada de los españoles, la embriaguez se convierte en un fenómeno, digamos, más extendido a prácticamente toda la sociedad, ¿no? Indios, mestizos, otras castas. Pero la cuestión es que no es lo mismo ingerir una bebida fermentada que te puede dar a lo mejor 10, 11, 12% de grados de alcohol, a una bebida destilada que te da a partir de 30, 40, 50 grados, ¿no? Es decir, el estado de estimulación de una persona es diferente, es una experiencia diferente. De hecho, es un tema que trato también en el libro. Entonces sí, efectivamente, tomar una bebida destilada hace una gran diferencia
Y bueno, pues de ahí, digamos, toda esta preocupación de autoridades por tratar de prohibir, de regular su circulación, especialmente en pueblos de indios, porque de hecho las prohibiciones de cualquier bebida embriagante en época colonial ponen especial énfasis a pueblos de indios porque, bueno, las autoridades los consideran como pues personas, digamos, que no tienen una capacidad de autocontrol, era lo que pensaban en ese momento. Y entonces, bueno, pues de ahí, digamos, la diferencia de tener una bebida fermentada y una bebida destilada, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que también el vino de coco se empieza a circular en las zonas mineras porque los dueños de las minas preferían embriagar a sus trabajadores, quienes pasaban largas horas de trabajo bajo tierra, y pues de alguna manera era un estimulante para ellos, ¿no? Para soportar precisamente estas cargas de trabajo que tenían. Paulina, te habla Igor González. A mí me gustaría interrogarte acerca de digámoslo así, estas dos perspectivas que tenemos sobre la mesa con respecto a particularmente la tecnología del destilado previa o posterior a la llegada de los españoles. Le preguntaba a Rodolfo aquí en cabina que por qué valía la pena hacerse esas preguntas, y creo que tú empiezas a ofrecer una respuesta y me gustaría ver si es posible que profundizaras en este asunto. Empiezas a dar una respuesta en el sentido de primero el cambio que tiene el significado de la ingesta de este tipo de bebidas y luego los usos que se le daban. A mí me parece que pone de relieve esta especie de, entre comillas, el término de democratización del consumo de este tipo de sustancias. Me parece que pone de relieve de una manera muy clara las relaciones de dominación y explotación que había entre la población conquistadora y la población conquistada, ¿no? La población colonizadora y la población colonizada. Pero ¿tú qué piensas al respecto? Mira, no sé si entiendo bien como la pregunta que quieres hacer, pero a grandes rasgos este cambio cultural se da en parte porque se trastoca todo el sistema, digamos, sociopolítico mesoamericano a la llegada de los españoles. Entonces, si bien esta ingesta de alcohol en época mesoamericana estaba de alguna manera controlada, tras este trastoque generalizado que se da en las sociedades indígenas con la llegada de los españoles, bueno, pues es lo que permite de alguna manera también que ya no haya este control por parte de los principales de los pueblos para que solamente un pequeño sector social consuma bebidas, sino se hace generalizado. Las respuestas, bueno, son múltiples. Hay quienes afirman que esta embriaguez se da precisamente por ese contexto de hostilidad ante un nuevo sistema de implantación colonial y de dominación y todo, ¿no? No sucede, digamos, no es el único caso las bebidas alcohólicas. También se da que, por ejemplo, el cacao y las bebidas a base de cacao, que en algún momento estuvieron solamente localizadas o focalizadas en época mesoamericana, después se empiezan a generalizar prácticamente por toda la Nueva España porque se empieza a cultivar más cacao, el cacao tiene mucha demanda en Europa, etc. Entonces, solo como para poner ejemplo de que hay muchos procesos que se dan a partir de esta dominación colonial. Ahora, lo que yo he encontrado en época colonial es que las bebidas alcohólicas se utilizaban, pues obviamente para celebridades. En los pueblos de indios, en las fiestas de los pueblos, pues era algo que se consumía masivamente, pues democráticamente, como lo mencionas. En el caso de Filipinas, que he revisado muchas fuentes y de donde proviene el vino de cocos, las sociedades filipinas también tenían muchas bebidas fermentadas y destiladas. Allá está muy bien documentado que el consumo era una práctica generalizada, es decir, no solo era reservado para las élites, sino para la sociedad en general, y especialmente se consumían cuando había un nacimiento,
cuando había un enlace matrimonial, incluso cuando había alguna ceremonia fúnebre también se consumía mucho alcohol. Hay muchísimas referencias para esto. Quizás hay menos información histórica para caso de Nueva España en el sentido de cuál era como ese aspecto social o de sociabilidad para vino de cocos. Para pulque sí lo tenemos, digo, hay trabajos como el de Juan Pedro Viqueira, ¿no?, que nos habla de pulquerías en la Ciudad de México que están bien establecidas. No te puedo hablar de que había como tiendas de vino de cocos en Colima o en Costa Grande. En realidad no, porque se vendía en tiendas donde se vendían otras cosas, ¿no?, expendios, etcétera. Tabernas había, pero las referencias son mínimas. Pero para englobar, digamos, como el comentario, pues sí hay un cambio social en relación a injerencia de bebida destilada. Hay una democratización, sí, por así decirlo, porque lo consume el grueso de la población con todo y que hay restricciones. Y también, bueno, pues está el aspecto de sociabilidad, ¿no?, de encontrarlo en reuniones, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, Paulina Machuca, un placer haberte podido tener por acá, aunque sea así vía telefónica, y pronto ya estarás en nuestra ciudad. Tu mesa denominada La Cosmovisión de Sustancias Legítimas e Ilegítimas en la Cotidianidad Novohispana está programada para el sábado 20 de octubre, entonces pues por ahí si quieren escuchar, además del vino de cocos, otras cuestiones sobre el pulque, sobre el uso de peyote, hongos y el cacao, pues asistan a esta mesa que será a las 10:50 empieza, y si ya saben, está por ahí el programa completo en nuestra página, y busquen también la 15ª Reunión Internacional de Historiadores en el Facebook, para que vayan, tomen nota de las mesas que les interese, y pues entre ellas seguro ahí ver y escuchar a Paulina. Muchísimas gracias, Paulina, por tomarnos esta llamada. Gracias a ustedes. Gracias, Paulina. Hasta la próxima. Pues vamos a un corte y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Estamos muy emocionados aquí en el intercorte discutiendo el tema. Gracias por permanecer con nosotros, y en estos momentos nos enlazamos con el doctor Martin Nesvig. ¿Está por ahí, doctor? Hola, Sí, hola. gracias. Sí, perfecto. Gracias por invitarme. Gracias por tomarnos esta llamada, doctor. Pues les presento, Martin Nesvig es profesor en Historia en la Universidad de Miami, desde donde nos está tomando esta comunicación. Tiene un doctorado en Historia y Religión Latinoamericana e Ibérica por la Universidad de Yale. Se ha especializado en la historia colonial de México, el catolicismo hispánico, la Inquisición y la historia comparada. Sus intereses se han centrado en la censura inquisitorial y, bueno, justamente en la próxima 15ª Reunión Internacional de Historiadores, su ponencia es el peyote, Teonáhuatl y plantas droga como metáfora de aculturación criolla. Pues este tema se antoja muy interesante, doctor. Platíquenos un poco hacia dónde apuntan sus hallazgos sobre el uso, el consumo de estas sustancias. Sí, muy bien. Mi proyecto que llevo ahora es sobre el uso, digamos, criollizado de sustancias como Teonáhuatl, que son hongos alucinógenos, o peyote, o Pipitzin Sydney, pulque, balche, vino de cocos, cosas así. O sea, en cada instancia de ese tipo de sustancia hay una historia prehispánica, más bien basada en arqueología por la mayoría de los casos. En mi proyecto más bien estoy tratando de entender o analizar cómo estas sustancias se iban cambiando en el sentido epistemológico, o sea que su uso fue cambiado por interpretación, siendo de gente no indígena, empleando sustancias indígenas. Claro, podríamos entonces pensar hola, hola Martín, perdón, te habla Igor Israel González. Estábamos muy emocionados aquí discutiendo en el corte, entonces me quedé con ese impulso. Te quería preguntar, hasta aquí hemos discutido que ha habido me gustó mucho como lo mencionaste, una especie de cambio epistemológico en el uso y consumo de este tipo de sustancias. Había en principio una
digámoslo así, un consumo muy localizado, usualmente colocado entre las clases altas o las castas altas o las élites, y después fue incluso más socializado, fue ampliado, y pasó de ser un asunto mucho más espiritual a un asunto, el consumo me refiero, a un asunto mucho más festivo y anclado en la celebración de ciertos aspectos. A eso es a lo que llamas criollización, es decir, al uso de este tipo de sustancias de naturaleza indígena por parte de la población española. ¿Es más o menos así? Bueno, pero muy buena pregunta, excelente pregunta, y es un tema, claro, un tema muy complejo y difícil de entender, pero lo que yo veo como cambios, o sea, cambios entre el uso prehispánico y el uso criollo, lo que queremos decir, o sea, mestizaje, un sistema de mestizaje cultural, pero hay unas diferencias que yo veo. Por ejemplo, el uso de peyote en particular, como era una cosa muy importante para Wixárika y otros grupos itinerantes del norte de México, que siempre era una celebración en común, o sea que era una peregrinación a Wirikuta, que está por Real de 14, para digamos, cazar el peyote, que lo veían como venado. Y era un ritual. Y luego el uso... Perdón, sí. No, adelante. Sí, bueno, y luego lo que yo veo en el caso colonial, digamos, en particular el siglo XVII, es como un conjunto de creencias y formas de manifestar creencias. O sea que los españoles y los mestizos y mulatos, por lo general, que tomaban peyote después, en el siglo XVII o siglo XVI, primero no era un rito comunal. O sea que ellos tomaban peyote solo o con una sola otra persona. Entonces dejó de tener su forma ritual y de en grupo, para la comunidad en general. Se convirtió en algo un poco más privado. Aparte, como los Wixárika, como otros grupos indígenas del altiplano, veía peyote como un ser vivo, como un espíritu, algo que tenía importancia en una cosmología muy, muy compleja. Para los españoles o criollos o mestizos o todo lo demás, para ellos era como nomás una sustancia. Entonces es un proceso de lo que dice Solange Albero de desacralización, o sea, de quitar lo sagrado de una sustancia, y ya con esto dejó de ser como un ser vivo, vibrante, espiritual, y se convirtió en pura sustancia, digamos en el caso del peyote en particular. Sí, bueno, acceder a esto que los virráicas llaman el costumbre, que es venado, maíz y peyote, nos permite conocer su cosmogonía, y supongo que el conjunto de otras sustancias que investigas, como el vino de cocos o algunos destilados en la época prehispánica, nos permiten acceder a digámoslo así, a la vida social que se experimentaba en aquel entonces. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo se vivía el consumo de sustancias, si es que tienes información? ¿Cómo se vivía el consumo de sustancias en aquella época? ¿Cuál era el significado que le otorgaban? Bueno, hay muchos casos. Hay un caso muy interesante, como mencionaste, el caso de vino de cocos. Todavía no sabemos exactamente si era licor o vino, pero a lo mejor era un tipo de licor, tal vez destilado. De todas formas, era algo del litoral de los estados actuales de Guerrero y Colima, de los cocos. Era una introducción de filipinos en los años 60 del siglo XVI, y luego empezaba a experimentar en hacer vino. En un caso
entre miles, pero un caso de un español, un tipo que no era de esa clase alta de conquistadores que recibían haciendas enormes, encomiendas y tal cual como Cortés. Era una de la segunda clase de conquistador. De todas formas, es un tipo que quedó en Tuxpan, en el estado de Jalisco, que está en la parte sur del estado de Jalisco, y quedó allá en Tuxpan como 20, 30 años, se casó con una nahua que era de esa zona, y aunque él tenía una esposa española, dejó su vida de español totalmente, y entre varias cosas, él y ella abrieron una tienda de vino de coco que estaba prohibida porque la corona prohibía cualquier tipo de vino de tierra, digamos, autóctono de México. Y bueno, el caso era como una demanda de un grupo de indígenas que se quejaba que como ellos abusaban de ellos vendiendo vino y que ellos como ponían mucha gente borracha, etcétera. Pero es interesante en el caso, en el sentido de que el caso mismo es como un proceso de litigación frente al alcalde que contiene muchos detalles de su vida personal, o sea, que dormían en petates y pues, tomaban pulque y vino de cocos cada rato, o sea, que estaba el señor muy indígenas, estaba muy indianizado, digamos. Todavía miles de este tipo de casos de como intermediarios culturales entre dos mundos, el mundo indígena y el mundo español. Excelente. Doctor Martín, pues seguramente quienes asistan a su ponencia podrán conocer más casos y más sobre los castigos que se aplicaban a este tipo, al uso de estas sustancias, el papel que en ello tuvo la Inquisición. Entonces, pues quedan todos invitados a escucharlos y a seguir conociendo más del tema. De momento, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada y lo vemos pronto el próximo sábado 20 por acá en Guadalajara. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Pues vamos a ir a nuestro último corte, quédense con nosotros porque pues queremos acercarnos a algo así como unas conclusiones y además invitarlos ya de manera más puntual a esta próxima 15ª Reunión Internacional de Historiadores. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, pues aquí a continuación les presentamos al doctor Robert Curley, quien es el que está detrás de la organización de todo esto que hemos venido discutiendo, ¿no? De esta reunión internacional de historiadores, y pues nos gustaría que nos platicara pues cuáles son los alcances, ¿no? Y qué se espera de esta próxima reunión. Doctor, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, Almendra, Igor. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y muy agradecido de que hayan podido dedicar unas sesiones a poner en relieve, a promover de alguna manera algunos de los temas, solamente algunos de los temas que se van a ver en la semana entrante. Si les parece bien, me gustaría decir muy a grandes rasgos de qué se trata el evento y por qué debería de asistir el público en general, no solo los historiadores. Claro. Este es un evento que es como la madre de todos los eventos de historiadores en México. Es algo que se organiza hace 70 años. Nunca ha estado en Guadalajara, es la primera vez que viene a Guadalajara. Y ahora que llega, van a llegar más de 500 historiadores de 17 países con un sinnúmero de temas que pueden ser de interés a todos los gustos, digamos. Entonces, en ese marco, pues a lo mejor hay una buena respuesta en términos de lo vivido, lo vivencial, a la pregunta que estuvo planteando Igor sobre, bueno, ¿y por qué nos queremos plantear preguntas sobre estas cuestiones? O sea, ¿qué es lo que nos dice la historia? Yo creo que en gran medida
La historia nos sirve precisamente por cómo da forma a nuestras propias experiencias en el hoy. Eso quizás añadido a lo que dijo en algún momento Rodolfo al principio, de que bueno, también uno hace historia para futuras generaciones. Entonces estamos trabajando en un continuum entre el pasado, nuestro presente y un futuro que todavía apenas nos imaginamos, y pues en ese contexto es que invitamos a la población en general a acudir a las mesas. Vamos a estar trabajando la tarde del miércoles 17 y todo el día viernes y jueves y viernes y sábado 18 a 20 de octubre. Y pues tú ya has dicho, el programa está en línea, pues, quien quiera puede ver pues todo lo que va a haber. Uh-huh. Sí, ya lo hemos estado posteando en nuestra página, pero de todos modos, pues si no nos han agregado ahí en Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento, pues la liga directa al programa, donde pueden conocer pues más del comité organizador, de quienes vienen, de las mesas, es www.15, o sea, una X y una V, Reunión Internacional de Historiadores, todo pegadito, .cux.udg.mx. De todos modos, les repito, por ahí está colgado en nuestra página, y pues son más de 100 mesas, ¿no? Entonces hay temas, como comenta el doctor Robert, pues de todo y para todos los gustos. Claro. No, a mí me interesa nada más destacar que algo que decía el doctor Curley, que es cómo a partir de estas preguntas acerca de aspectos aparentemente pequeños como el consumo de un destilado o de un licor o vino de cocos, podemos conocer las dimensiones éticas y estéticas de la vida social del pasado y cómo eso nos permite darle sentido no solo al presente, sino proyectar también todo esto hacia el futuro. De ahí que resulta fundamental recuperar reconocer el papel del historiador y la historiadora y del archivo como vehículo para la memoria, ¿no? Entonces, pues qué bueno, felicidades, doctor, por el evento, y qué bueno que ya lograron traerlo a Guadalajara. Uh-huh. Oh, pues muchas gracias y pues solo volver a invitar al público, ¿no? Uh-huh. Pues como recordarán, este programa lo iniciamos discutiendo sobre la destilación temprana, y justamente pues habrá 2 mesas a propósito de esta discusión entre los que pues consideran que sí hubo y los que no. Se abrirán ahí espacios de debate el próximo viernes 19 de octubre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12:30. Entonces, si este es un tema de su interés, pues para que puedan acudir y ahí abonar, ¿no? Crecer esta discusión. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor Rodolfo. Doctor Robert, Igor, y pues para despedirnos, entregar nuestro paquete de regalos, y por aquí leer un comentario de Zaratustra Vestida de Mar, que nos hace llegar vía Facebook. Ella pues refiere a una de las preguntas que hizo Igor por ahí del segundo bloque. Dice, muy buena pregunta, la respuesta disipa algunas dudas que tenía ella sobre el impacto de la colonización en las poblaciones indígenas y el uso de bebidas alcohólicas. Pues gracias a todos los que nos siguieron. Por acá tenemos 8 apuntados para nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, que además, como les comentaba, pues nos acaban de surtir ahí nuestros estantes, entonces ya tendrán más opciones. Un número del 1 al 8, a ver, doctor Rodolfo, a ver quién se lleva este paquete de libros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un número del 1 al 8. ¿Mande? Un número del 1 al 8, díganos. El 7. El 7. Felicidades a Raúl Ceja Hernández. Raúl Ceja, te esperamos por allá en nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. E igual comunícate con nosotros antes para poder ponernos de acuerdo, y por allá te esperamos. Esto es en el CUCH si vas por Avenida de los Maestros, entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G, que es el de control escolar, y por ahí te vas hasta el último piso, adentro del Desmos y hasta el fondo. De todos modos, te dejamos las indicaciones en nuestro Facebook. Y las
la semana que entra damos inicio a nueva triada, una nueva temática en la que estaremos discutiendo sobre las discapacidades en nuestra sociedad, en la escuela, en varios espacios, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues quédense con nosotros para seguir discutiendo, dialogando. Gracias, Igor. No, buen sábado. Al contrario, buen sábado. Nos vemos mañana en la carrera de los Leones Negros. Y en el Congreso, en la reunión. Y en el Congreso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.